Hola a todos, te doy la bienvenida una vez más a este canal y en esta oportunidad te estaré mostrando una deliciosa combinación de vegetales hechos de una manera un poco inusual, que seguro sorprenderás a tus seres queridos con esta asombrosa receta. Te invito a que te quedes en el video y no te pierdas ni un solo detalle. Nuestros ingredientes estrellas para esta receta serán media coliflor, la que yo tenía estaba un poco grande, así es que solo utilizaré la mitad. Vamos a cortar la coliflor en pequeños bulbos para poderla limpiar y que sea de fácil cocción, y también así nos aseguramos de que no tenga ningún gusanillo de unos verdecitos o blancos que normalmente suelen aparecer en este tipo de verduras. Esto es muy común, así es que vamos a limpiar bien esta verdura. También estaremos utilizando un poco de espárragos, baby corn o elotitos mini y un poco de zanahorias. El siguiente paso es proceder a limpiar nuestra coliflor. La vamos a desinfectar muy bien. Yo siempre lo lavo con agua abundante y un poco de bicarbonato. Lo dejas reposar unos minutos. Mientras eso sucede, vamos a continuar con el resto. Continuamos pelando los espárragos. ¿Sabías que los espárragos se pelan? Esto es para quitar el exceso de fibra y que al momento de que tú muerdas el espárrago sea suavecito y no tengas esos pequeños hilitos que pueden ser molestos a la hora de comer. Luego vamos a cortarlos en corte pluma. Lo puedes hacer en julianas, en rebanadas, pero me parece que este corte le da como una presentación diferente a este platillo. Te tienen que quedar más o menos de esta forma. Hacemos lo mismo con los elotitos. Y ahora vamos a pelar las zanahorias. Esta zanahoria me salió de color amarillo. Es un color verdaderamente hermoso. Le dará una presentación extraordinaria a estos vegetales. Estaremos utilizando 4 zanahorias pequeñas. Si son grandes puedes utilizar una o dos. Y es que con la zanahoria hay un poco de dilema. Hay muchas personas que opinan que la zanahoria no debe de pelarse, pero si lo haces con un pelador que no te quite demasiado producto, a mí me parece que está bien. ¿Tú qué opinas? Además que al pelar la zanahoria le das como una presentación también más bonita a tu plato. No sé qué tú opinas, me gustaría saber tu opinión. Cortamos la zanahoria en rebanadas y luego en julianas para que nos quede un corte similar al espárrago. Y ahora sí vamos a continuar con los cebollines. Acá tengo 4 ramilletas. La parte blanca la puedes cortar un poco grande y la parte verde la vamos a cortar finamente. Y ya te explicaré el por qué. Mientras hicimos los cortes de los vegetales, teníamos nuestra coliflor desinfectándose. Ahora vamos a escurrirla y la vamos a enjuagar un par de veces para quitar el exceso de bicarbonato y que nos quede muy limpia. También vamos a secar la coliflor. Acá yo tengo una sartén caliente en la estufa, agregaré un poco de aceite, el aceite de tu preferencia. Vamos a agregar inmediatamente la coliflor, importante que esté seca para que no te vayas a quemar. Si está mojada, el contacto con el aceite va a hacer que te puedas quemar. Entonces vamos a saltear rápidamente. La sartén debe de estar muy caliente para que te haga un efecto de asado. Eso es lo que vamos a buscar, que mira te quede como asadito para que le dé un toque muy especial a estos vegetales. Ese es, creo que uno de los secretos para que estos vegetales queden súper deliciosos. Cuando ya tengas la coliflor con ese toque de asado, vamos a agregar el elotito y un poco de agua caliente para hacer vapor y que la coliflor, ya que es un poco dura, y el baby corn también se nos cocine. Tapamos y cocinamos ahí durante unos 5 minutitos a temperatura muy baja.
Pasado el tiempo, ya esto se ha cocinado y únicamente hemos utilizado un poco de agua para que aprovechemos al máximo el sabor de estos vegetales, ya que si los vegetales tienen contacto con más agua, si los hacemos cocidos como normalmente se suelen hacer, entonces no estaríamos aprovechando ese sabor, ese aroma y esa textura que da hacer este proceso. Entonces vamos a agregar un poco más de aceite, luego vamos a agregar un poco de cebollina, la parte blanca que cortamos, y vamos a esperar que eso se saltee durante unos segunditos, ya que todo está muy caliente. Ahora vamos a incorporar la siguiente verdura, que también es un poco lleva más cocción, que es la zanahoria. Y vamos a mover muy bien. Y si eres nuevo viendo estos videos, aprovecho para invitarte a que consideres suscribirte si aún no lo haces, para apoyar este contenido y el trabajo que realizamos. Vamos a continuar. Únicamente vamos a sazonar estos vegetales con sal y pimienta, ya que los sabores son tan deliciosos y tan intensos como lo hemos hecho aplicando esa técnica que te acabo de enseñar, que no necesitarás ningún otro condimento para que te quede una verdadera delicia. Movemos todo muy bien para que todo se integre y vamos a cocinar tapado durante otros 3 minutos. Pasado el tiempo, vamos a incorporar los espárragos. Los espárragos están pelados, son de muy fácil cocción y me gusta que los vegetales queden al dente y conserven ese color bonito. Así es que los agregamos al último, y también el resto de cebollina que teníamos cortado, la parte verde, únicamente para que nos dé una más bonita presentación y un poco más de sabor. Seguimos cocinando tapado otros 4 minutos y ya, nuestros vegetales han terminado. Yo sé que es un poco diferente el proceso a que solo los cocines y los pongas en aceite, pero te aseguro que este proceso vale la pena hacerlo porque aprovechas al máximo todos los beneficios que los vegetales te aportan. Ya está listo esto, nos aseguramos sumergiendo un tenedor a estos vegetales, y si se sumerge fácilmente ya estos están. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Agradezco tu valioso tiempo y espero que apliques esta técnica al momento de hacer una nueva receta de vegetales en tu casa, para consentir a tus seres queridos y aprovechar al máximo todos los beneficios de este delicioso platillo. Nos estaremos viendo en un siguiente video y te invito a que consideres suscribirte, a que dejes tu like para que me apoyes en este camino. Nos estaremos viendo en un siguiente. Adiós.